Hola muchachos, vamos a ver el segundo ejemplo. Ya encontré a quien darle las gracias. En este ejemplo, el profe Alex nos enseña a cómo calcular los cuartiles. Entonces, demos las gracias al profesor Alex. Y comencemos. Él nos enseña una manera lógica de calcular los cuartiles. Recuerden que esos cuartiles son esos tres valores que dividen a tu muestra en 4 partes, cada una con la misma cantidad de observaciones o aproximadamente la misma cantidad de observaciones. Entonces tenemos 3 cuartiles. Recuerden que el cuartil 1 equivale al 25, el cuartil 2 equivale al 50 y el cuartil 3 equivale al 75. El cuartil 2 se cumple siempre que es igual a la mediana. Y la mediana es ese valor que deja la misma cantidad de observaciones por delante y por detrás. Es ese valor central del conjunto de datos, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, el profesor nos enseña a calcular los 3 cuartiles a partir de calcular primero el cuartil 2. ¿Y cómo hacemos eso? Calculando la mediana. En este caso, para un conjunto impar de datos, basta con buscar ese valor que deja la misma cantidad de observaciones por delante y por detrás. En este caso, el número 16 deja exactamente a 5 observaciones por delante y a 5 observaciones por detrás. El 16 es nuestra mediana y por lo tanto el cuartil número 2. A partir de ahí basta con buscar esos valores que dejan la misma cantidad de observaciones por delante y por detrás. En este caso, el 15 deja a 2 observaciones por delante antes de que aparezca el cuartil 2 y a 2 observaciones por detrás. En este caso, el 17 deja 2 observaciones por delante y 2 observaciones por detrás antes de que aparezca el cuartil 2. Entonces ya tenemos 4 grupos. Cada grupo posee 2 datos o cada grupo posee el 25% de la información. El 15 equivale al cuartil 1, el 16 el cuartil 2 y el 17 el cuartil 3. El cuartil 3 recuerden que tiene un valor del 75%, el cuartil 2 un valor del 50% y el cuartil 1 un valor del 25%. ¿Y cómo interpretamos esto? El 25% de los datos son iguales o mayores que el iguales o menores que el cuartil 1, o el 75% son iguales o mayores que el cuartil 1. Estamos hablando de proporción de información, la proporción de información que es igual o menor que tal cuartil. El cuartil 2 que equivale al 50%, podemos hacer observaciones de que el 50% de las observaciones son iguales o menores que el cuartil 2 o iguales o mayor, el 50% de las observaciones o el 50% de la información es igual o mayor que el cuartil 2 o menor. Esto ya lo habíamos visto en otro video, ¿no? Entonces, esta es la manera lógica que el profesor nos enseña para calcular los 3 cuartiles. Ahora yo solo les estoy parafraseando lo que recuerdo del video. Yo les recomiendo que vayan y lo vean ustedes, ¿no? Se llama Matemáticas Profe Alex y el video se llama Cuartiles. Ahora también nos enseña a calcular los cuartiles para un conjunto de datos que tiene un número par. En este caso, ¿cómo calculamos la mediana cuando un conjunto de datos tiene un número par? Encontramos esos dos valores que dejan la misma cantidad de observaciones por delante y por detrás, los sumamos y los dividimos entre 2. En este caso, si yo tomo 17 y 18, se quedan 4 valores por detrás y 4 valores por delante. Voy a tomar esos dos valores, los voy a sumar, los voy a dividir entre 2 y ese valor es mi mediana y por lo tanto el cuartil número 2. A partir de aquí ya busco esos valores que dejan la misma cantidad de observaciones por delante y por detrás antes de que aparezca el cuartil 2. Ok, entonces si yo tomo el valor 16, se cumple que se quedan 2 observaciones por detrás y 2 observaciones por delante, que es el 17 y el 17. Recordemos que el 17.5, que equivale al cuartil 2, está entre el 17 y el 18. En teoría ya formamos dos grupos aquí gracias a estos dos cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 2. Hacemos lo mismo con el cuartil 3, buscamos ese valor que deja exactamente a 2 observaciones por delante y 2 observaciones por detrás antes de que aparezca el cuartil 2, ¿no? Entonces, ese valor es 19 porque deja
2 valores por delante y 2 valores por detrás, antes de que aparezca el cuartil 2, que es 17.5. Aquí tenemos nuestros cuartiles, ¿sale? Esa sería la manera lógica para calcular los cuartiles. Pero recuerden que yo hice este video con la finalidad de comparar los resultados que obtenemos a partir de las fórmulas. Entonces el profesor también nos enseña a calcular los cuartiles con esta fórmula específica para cuartiles. ¿Cómo sabes que es específica para cuartiles? Porque tiene ese número 4 como denominador. Si fuera específica para deciles, ahí habría un número 10, terciles un número 3, percentiles ahí habría un número 100. Sabemos que es para cuartiles porque ahí está un número 4 en el denominador. Entonces, ¿cómo se sustituye esta fórmula? K es igual al cuartil que tú quieres calcular. Entonces K va a tomar valor de 1, 2 y 3, dependiendo si quieres calcular el cuartil 1, 2 y 3 respectivamente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para los 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Esta fórmula te va a dar una posición. Ya vimos que cuando obtenemos una posición simplemente contamos el número de la posición y el valor que se encuentra en tal posición equivale al percentil, ¿no? Ok, entonces K equivale al cuartil que queremos calcular. En este caso vamos a empezar con el cuartil 1. K lo sustituimos con 1. N es el número total de observaciones. ¿Sale? Cabe destacar que para los ejemplos con las fórmulas estamos utilizando este conjunto ordenado de datos. Este no. Este, ¿sale? Entonces tenemos que n es igual a 10. Entonces 11 por 1 entre 4 tenemos un valor de 2.75. Redondeando tenemos un valor de 3, una posición de 3. Para el cuartil 1 vamos a contar 3 valores, 1, 2 y 3. Ahí está, ¿no? Perfecto, para el cuartil 2, en lugar de 1 vamos a poner un 2 ahí. Sustituimos con un 2 y desarrollamos de la misma manera. Entonces tenemos un valor de 5.5, una posición de 5.5. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, porque ya habíamos visto que la mediana equivale a 17.5, un valor intermedio entre 17 y 18, y aquí tuvimos una posición de 5.5, 1, 2, 3, 4, 5, y el punto 5 indicaría que ese cuartil, el cuartil 2 estaría entre estos dos, ¿no? Una posición de 5.5 tiene sentido. Ahora lo mismo para el cuartil 3, simplemente sustituimos con un 3 porque es el cuartil que queremos calcular y desarrollamos de la misma manera. Tenemos una posición de 8.25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso el valor del percentil estaría un poquito más adelante, un poquito interpolado entre estos dos, más cercano del 19. ¿Sale? Pero igual el 19 también es un valor válido. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a utilizar las otras dos fórmulas para comparar los resultados que le dio el profesor con los resultados que podríamos obtener utilizando las fórmulas que ya les había dicho al principio. En este caso vamos a utilizar la primera, ¿no? Puesto es igual al percentil. Ojo, estas dos fórmulas son para calcular percentiles. Estas dos fórmulas se pueden utilizar para calcular cuartiles, deciles, terciles, etc. Pero la fórmula para calcular cuartiles no se puede utilizar para calcular algún percentil, digamos un percentil de valor 80. Ahí ya no se podría calcular, ya no se podría utilizar esta fórmula. Solo podríamos utilizar la fórmula de los cuartiles cuando queramos calcular un percentil 25, un percentil 50 y un percentil 75. Cualquier otro percentil no sería posible calcularlo a partir de esta fórmula. ¿Sale, muchachos? Va. Ok, entonces ya habíamos visto que primero tenemos que calcular una posición. Un puesto. El puesto es igual al percentil expresado como fracción. En este caso un percentil 0.25 que equivale al cuartil 1 lo vamos a expresar. Puesto es igual a 0.25 por n más 1. ¿Sale, muchachos? Ya después de tener el puesto o la posición vamos a ocupar la siguiente fórmula o vamos a proceder a la siguiente etapa. En este caso, puesto es igual a f. F es el puesto el valor del puesto que te salió. Digamos que te salió un puesto igual a 3 y ese puesto 3 tiene un valor de 16, por ejemplo aquí. Entonces f va a ser igual a 16 más el percentil.
0.25 por f más 1. Recordemos que ese f más 1 es un puesto más del que te salió, es decir, te salió un puesto 3 que equivale al 16. F más 1 sería 17. Un puesto más del que te salió, o el siguiente puesto del que te salió, menos el puesto que te salió, ¿sale? Eso significa f más 1, eso significa y eso significa f. F, el puesto que te salió, f, un puesto delante del puesto que te salió, y es el percentil. Ok, entonces vamos a hacerlo para los tres cuartiles, el que tiene valor 25, 50 y 75. No empezamos con el de 25. Puesto 25 es igual a 0.25 por 10 más 1, te da esta operación ya te da un resultado de 2.75. Aquí no vamos a redondear, vamos a contar 2, 1, 2, en este caso es 16. El puesto 2.75 equivale a 16. Vamos a sustituir, puesto es igual al 16, que es el valor del puesto que te tocó, más 0.25, que es el valor es el percentil que tú quieres calcular. Ya habíamos visto que f más 1 es un puesto más del que te tocó, en este caso sería 16, menos 16, que es el valor del puesto que te tocó. Esta operación da un 0, tenemos un valor del percentil igual a 16, entonces el percentil 25 equivale a un valor 16, tiene sentido, sí, aquí está. Concuerda con el valor que le salió al profesor. Hagamos lo mismo con el percentil 50, puesto 50 es igual al 0.50, que es el percentil que queremos calcular. Simplemente sustituimos la fórmula y desarrollamos de la misma manera. Tenemos un puesto igual a 5.5. Sustituyendo la siguiente parte, tenemos un valor de 17.50. El percentil 50 equivale a un valor de 17.5. Que concuerda con lo que le salió al profesor. Sí, concuerda con lo que le salió al profesor. ¿Sale, muchachos? Hacemos lo mismo con el percentil 75. Sustituimos y desarrollamos de la misma manera. Tenemos un puesto de 8.25. Sustituyendo la siguiente parte tenemos un valor del percentil 75 igual a 19, el cual concuerda con el resultado que le dio al profesor. ¿Sale? Aplicando la siguiente fórmula para comparar también los resultados, vamos a utilizar esta fórmula. Para el percentil 25 aquí sí vamos a utilizar el valor entero del percentil, no vamos a utilizar la versión en fracción. Para el percentil 25 es igual al percentil que deseas calcular, en este caso 25 entre 100 por el número total de datos. Tienes que el percentil 25 es igual esto te da una posición, recuerden que es una posición. Una posición de 2.5, recuerden que cuando la posición te daba un resultado en decimal, tú redondeabas al siguiente número. No importaba si era un 2.2, no importaba si esa fracción decimal está más cercana de 2 que de 3. Siempre que te dio una fracción, un decimal, tú redondeas al siguiente entero. Hacemos lo mismo para el percentil 50. El percentil que quieres calcular es el 50, 50 entre 100 por 10, te da un valor, una posición de 5. Recordemos que cuando te da una posición entera, tú contabas 5 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso es 17, y sumabas esa posición más la siguiente posición y la dividías entre 2, tal y como se calcula la mediana, y ese resultado iba a ser tu percentil 50. En ese caso, cuando el valor es un entero, se hace este procedimiento, ¿sale? Ahora, para el percentil 75, sustituimos. ¿Cuál es el percentil que quieres calcular? El 75 entre 100 por 10 te da un valor de 7.5. Redondeamos al siguiente entero, que es 8. Una posición de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tu percentil 75 equivale a un 19. Concuerda con el resultado que le dio al profesor, ¿no? Entonces, en conclusión, puedes utilizar cualquier fórmula que te sea más cómoda, ¿no? Todas son válidas, todas son útiles. Utiliza la que sea más fácil de memorizarte, más fácil de aprenderte. Pues todas arrojan resultados muy similares, parecidos. ¿Sale? Todas son válidas. Había otro ejemplo, pero ya me dio mucha flojera. Vamos a quedarnos solo con estos dos ejemplos. Y si quieren algún otro ejemplo, pídalo y lo resolvemos, ¿no? Pero
por lo pronto solo con estos dos ejemplos y pasaríamos al siguiente tema. ¿Sale? Aquí terminaríamos con cómo calcular los cuartiles, percentiles. Entonces, recuerden que cuando tiene un 4 probablemente está hablando de un 4 como denominador, probablemente está hablando de cuartiles. Cuando tenga un 3 de terciles, cuando tenga un 10 de deciles, cuando tenga un 100 como denominador, esa fórmula se estaría utilizando para calcular percentiles, ¿no? Entonces, cambio fuera, muchachos, bye.